A veces un extraño se convierte en tu salvación, y a veces la salvación exige lo imposible a cambio. Silas Ward nunca imaginó que casarse con una mujer con la que nunca había hablado sería la parte más fácil de su historia. Lo que no podía prever era cómo esa misma mujer un día comandaría un ejército de 200 guerreros, todo por una deuda que creía olvidada hacía años. El sol de la mañana brillaba sin piedad sobre el pequeño asentamiento fronterizo. Cuando Silas Ward guiaba su caballo hacia la tienda general, el polvo se adhería a su desgastado pelaje y su mandíbula mostraba la barba incipiente de 3 días sin un descanso adecuado. Había cabalgado a toda velocidad desde su rancho, impulsado por las noticias que le habían llegado a través de conversaciones susurradas y miradas preocupadas de la gente del pueblo. En las afueras de la ciudad, cerca de la vieja iglesia de madera, se había reunido una pequeña multitud. Sus rostros tenían la expresión particular que significaba problemas para alguien que no era ellos. Silas aminoró la marcha a su caballo. Sus instintos le decían que siguiera adelante, pero algo en la escena lo hizo detenerse. Una mujer joven estaba sentada en los escalones de la iglesia, con la cabeza gacha. Su cabello oscuro caía como una cortina alrededor de su rostro y sus manos descansaban protectoramente sobre su vientre hinchado. Incluso desde la distancia, Silas podía ver que estaba embarazada y sola. La gente del pueblo formó un círculo suelto a su alrededor, no lo suficientemente cerca para ofrecerle consuelo, pero lo suficientemente cerca para asegurarse de que sintiera su juicio. Vergüenza, murmuró una mujer mayor con un vestido descolorido, lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. Ninguna mujer decente se encuentra en semejante situación sin marido. Los hombros de la joven se tensaron, pero no levantó la cabeza. Silas notó cómo sus dedos se aferraban a la tela de su sencillo vestido, con los nudillos blancos por el esfuerzo de mantener la compostura. Algo se retorció en su pecho, una ira familiar que había sentido demasiadas veces al presenciar la crueldad disfrazada de justicia. Pensó en su propia madre, quien había enfrentado susurros similares en otro pueblo hacía una vida. El recuerdo de sus lágrimas aún atormentaba sus sueños, y el sonido de una risa cruel nunca había abandonado sus oídos. Sin comprender del todo por qué, Silas desmontó de su caballo y caminó hacia la multitud. Sus botas golpearon la tierra compacta con pasos pausados, y las conversaciones se fueron apagando gradualmente a medida que la gente notaba su llegada. Era conocido en estos lugares, respetado por sus tratos justos, y temido por su renuencia a tolerar la injusticia. «Buenos días», dijo en voz baja, conmovedor. El ala de su sombrero a los habitantes del pueblo reunidos. La joven finalmente levantó la vista. Sus ojos eran del marrón más profundo que jamás había visto, llenos de una dignidad que las circunstancias no podían disminuir. Había algo más allí, también. Una ferocidad, una fuerza que parecía apenas contenida. Lo observó con el cansancio de quien ha aprendido a desconfiar de la bondad inesperada. «Señor», dijo en voz baja, con un acento que él no pudo identificar. Silas sintió que todas las miradas de la multitud estaban fijas en él, esperando a ver qué haría el ranchero solitario. El silencio se extendió entre ellos como una cuerda tensa, a punto de romperse. Lo que sucediera a continuación determinaría no solo el destino de esta mujer, sino algo mucho más grande de lo que ninguno de los dos podía imaginar. Pero primero, tenía que tomar una decisión que uniría sus destinos de maneras que desafiarían todas las reglas de la frontera. Silas se quitó el sombrero y lo sostuvo contra su pecho, un gesto que exigió la atención inmediata de todos los presentes. Sus manos curtidas se mostraron firmes a pesar de la magnitud de lo que estaba a punto de proponer. El aire de la mañana parecía contener su respiración, se apagó mientras miraba directamente a los ojos de la joven. «Señorita, creo que no nos han presentado como es debido», dijo, rompiendo con su voz el silencio opresivo. «Me llamo Silas Ward. Tengo un rancho a unos 16 kilómetros al norte de aquí». La multitud se removió incómoda, presintiendo que algo inesperado estaba a punto de suceder. La mujer mayor que había hablado antes dio un paso al frente,
abriendo la boca como para interrumpir, pero Silas levantó la mano en un gesto silencioso que la detuvo en seco. La joven estudió su rostro con esos penetrantes ojos marrones, buscando algo oculto bajo su serenidad. Cuando habló, su voz tenía una fuerza que sorprendió a todos los presentes. «Soy Ayanna», dijo simplemente. Sin apellido, sin explicación de sus orígenes, solo una palabra que parecía tener un peso más allá de su simple sonido. Silas asintió respetuosamente, y luego hizo algo que provocó una exclamación colectiva entre los habitantes del pueblo. Se arrodilló ante ella, con el sombrero aún apretado contra el pecho, colocándose a su altura a pesar de que ella permanecía sentada. En la escalinata de la iglesia. «Ayanna», dijo, dejando que su nombre se asentara en el aire entre ellos. «No soy un hombre dado a los discursos bonitos ni a los grandes gestos. Pero soy un hombre que cree que ninguna mujer debería afrontar sus problemas sola, especialmente cuando esos problemas incluyen traer una nueva vida a este mundo». Su mano se movió instintivamente hacia su vientre hinchado, y por primera vez desde que él se había acercado, algo brilló en sus rasgos que podría haber sido esperanza, pero permaneció en silencio, esperando a que continuara. «Tengo una propuesta para ti», dijo Silas. Sus palabras fueron deliberadas y claras. «Cásate conmigo hoy, aquí mismo en esta iglesia. Dale a tu hijo un nombre y un hogar, y date la protección que conlleva ser una mujer casada en un lugar donde estas cosas importan». La reacción fue inmediata y explosiva. Las voces se alzaron en exclamaciones de asombro. Las mujeres se aferraron más a sus chales sobre los hombros, y los hombres se quitaron los sombreros con desconcierto. Así no era como funcionaban los cortejos en la frontera. Así no funcionaba nada. «Silas Ward, ¿has perdido la cabeza?», gritó el dueño de la tienda, un hombre llamado Fletcher, que conocía a Silas desde hacía casi una década. «No sabes nada de esta chica, de dónde viene, quién podría ser el padre de esa niña, los problemas que podría traerte». La expresión de Ayanna se endureció ante las palabras de Fletcher, y Silas vio un destello en sus ojos que definitivamente no era sumisión ni gratitud. Era algo más salvaje, más peligroso, como un lobo acorralado, pero aún no dispuesto a rendirse. «Sé suficiente», respondió Silas sin apartar la vista de Ayanna. «Sé que está sola. Ella está embarazada y necesita ayuda. Eso es todo lo que necesito saber ahora mismo». Pero al pronunciar estas palabras, se dio cuenta de que Ayanna lo miraba con una expresión que sugería que sabía mucho más de él de lo que un extraño debería saber. Sus siguientes palabras aceptarían su oferta o revelarían algo que cambiaría todo lo que creía entender de ese momento. Ayanna se levantó lentamente de los escalones de la iglesia, con movimientos gráciles a pesar de su condición. Al ponerse de pie, Silas notó detalles que antes se le habían escapado. El intrincado bordado de cuentas de su sencillo vestido no era obra de ninguna costurera local. La pequeña bolsa de cuero que colgaba de un cordón alrededor de su cuello tenía símbolos que él no reconocía. Y cuando se movía, había una precisión silenciosa en sus pasos que delataba a alguien acostumbrado a moverse por terrenos peligrosos sin hacer ruido. «Te casarías con una mujer a cuya gente nunca has visto», dijo, con una voz tan pesada que hizo retroceder a varios habitantes del pueblo. «Una mujer cuya sangre corre por venas que nunca han conocido tus leyes, tus costumbres, tu Dios». La multitud estalló de nuevo, pero esta vez las voces transmitían un mensaje diferente. El miedo se había mezclado con la desaprobación. De repente, varias piezas se encajaron para los habitantes del pueblo. El acento que no podían identificar, su porte, la razón por la que podría estar sola y lejos del hogar que una vez conoció. «Indio», susurró alguien desde el fondo de la multitud, y la noticia corrió como la pólvora entre los reunidos. Silas permaneció arrodillado, sin apartar la mirada de ella. En lugar de la repulsión o el cansancio repentino que Ayanna claramente esperaba ver, su expresión permaneció firme, casi amable. «Me casaría con una mujer que necesite un marido y cuyo hijo necesite un padre», dijo simplemente.
El resto lo podemos ir resolviendo sobre la marcha. Por primera vez desde que se había acercado. La compostura de Ayanna se quebró ligeramente. Su mano se apretó sobre la bolsa de cuero que llevaba en el cuello y estudió su rostro como si tratara de resolver un rompecabezas que no tenía una respuesta clara. «No entiendes lo que estás ofreciendo», dijo en voz baja. «Mi gente, cuando descubran que ha sido de mí, cuando sepan a dónde he ido y con quién he decidido quedarme». Hizo una pausa, con la mirada perdida, como si viera algo mucho más allá del pequeño grupo de pueblerinos. «Habrá consecuencias que no puedes imaginar». Fletcher dio un paso al frente, con el rostro enrojecido por la ira y algo que podría haber sido pánico. «Silas, estás hablando de traer a una mujer india a nuestra comunidad. ¿Tienes alguna idea de lo que eso podría significar? ¿Qué pasa si su tribu viene a buscarla? ¿Y si creen que la tomamos por la fuerza?» Silas finalmente se puso de pie. Su altura era impresionante incluso entre los otros hombres presentes. Cuando habló, su voz tenía una autoridad que hizo que incluso Fletcher diera un paso atrás. «¿Y si lo hacen?», dijo con calma. «¿Y si su gente viene a buscarla y la encuentra casada con un hombre que la trata con respeto, viviendo a salvo en un rancho donde ella y su hijo reciben lo necesario? ¿Y si descubren que a veces todavía existe gente decente en este mundo?». Pero Ayanna negó con la cabeza y cuando lo miró de nuevo, había algo en su expresión que era casi como lástima. «Hablas de gente decente», dijo, «pero no entiendes el mundo en el que estás entrando. Mi padre lidera a muchos guerreros. Mis hermanos han contado golpes en batallas que te dejarían el pelo blanco de terror. Cuando vengan por mí, y vendrán, no será para comprobar mi bienestar». Las palabras quedaron suspendidas en el aire como una amenaza y una advertencia a la vez. Silas se dio cuenta de que aceptar su propuesta tal vez no la salvaría de la vergüenza, sino que lo arrastraría a un conflicto que podría consumir todo lo que había trabajado para construir. Sin embargo, cuando la miró a los ojos, vio algo completamente distinto. Una mujer que lo estaba poniendo a prueba, midiendo su determinación y tal vez ofreciéndole una última oportunidad para alejarse de una decisión que lo ataría a un destino mucho más peligroso de lo que él podía comprender. Silas se acercó a Ayanna, lo suficientemente cerca para que solo ella pudiera escuchar sus siguientes palabras. La multitud observaba en tenso silencio, sintiendo que lo que pasara entre ellos ahora determinaría el destino de todos los presentes. «Que vengan entonces», dijo en voz baja, pero con tanta convicción que pareció sorprender incluso a él. «Nunca he huido de una pelea que me hayan impuesto, y no voy a empezar ahora». Ayanna examinó su rostro una última vez, buscando cualquier rastro de duda o falsa bravuconería. Lo que vio allí parecía satisfacer algún requisito que había estado probando. Lentamente, deliberadamente, colocó su mano en la palma extendida. «Acepto tu propuesta, Silas Ward», dijo lo suficientemente alto para que toda la multitud la oyera. «Pero debes saber esto, cuando mi gente venga y la deuda entre nosotros se salde, ninguno de nosotros será el mismo pueblo que estamos aquí hoy». La palabra provocó escalofríos entre los habitantes del pueblo reunido, pero Silas simplemente asintió y se giró hacia la iglesia. El predicador, un hombre nervioso llamado Reverendo Collins, que había estado observando todo el intercambio desde la puerta de la iglesia, dio un paso adelante con evidente renuencia. «Silas, quizás deberíamos discutir esto en privado primero», comenzó Collins, pero Silas lo interrumpió con una mirada que no admitía discusión. «Reverendo, le pido que realice una ceremonia de boda. 2 personas que quieren casarse paradas frente a tu iglesia. No veo que es necesario discutir». La ceremonia que siguió fue distinta a cualquier otra que la pequeña ciudad fronteriza hubiera presenciado jamás. Ayanna pronunció sus votos en un inglés acentuado, pero con una dignidad que silenció incluso a los críticos más vocales de la multitud. Cuando Silas le colocó en el dedo un sencillo anillo de oro, un anillo que había pertenecido a su madre fallecida, varias mujeres entre la multitud se secaron los ojos a pesar de su desaprobación anterior. Pero fue lo que ocurrió inmediatamente después de la ceremonia lo que lo cambió todo.
Mientras la pequeña multitud comenzaba a dispersarse, todavía murmurando entre ellos sobre lo que habían presenciado, un jinete solitario apareció en la cresta que dominaba la ciudad. Permaneció inmóvil sobre su caballo durante varios minutos, observando con claridad la escena que se desarrollaba debajo. Ayanna fue la primera en notarlo. Su mano se apretó sobre el brazo de Silas, y cuando él siguió su mirada, vio que su rostro palidecía por completo. «Tenemos que irnos», susurró con urgencia. «Ahora, ¿quién es?», preguntó Silas. Pero justo cuando las palabras salieron de su boca, el jinete dio la vuelta a su caballo y desapareció tras la cresta a galope tendido. «Mi hermano», dijo Ayanna. Y había algo en su voz que le heló la sangre a Silas. «Ya ha visto suficiente». Recogieron rápidamente sus pocas pertenencias y partieron hacia el rancho de Silus. Pero la certeza de que los estaban observando los acechaba como una nube de tormenta. Mientras cabalgaban, Ayanna explicó el significado de la presencia del jinete. Su gente ahora sabía dónde estaba, con quien se había casado y que había elegido quedarse entre los colonos blancos en lugar de regresar a casa. «¿Cuánto tiempo tenemos?», preguntó Silas al vislumbrar su rancho al otro lado del valle. Ayanna guardó silencio un largo rato, dándole vueltas a algo que involucraba costumbres tribales, honor familiar y deudas que solo podían saldarse con sangre. «3 años», dijo finalmente. «Quizás 4. Me darán tiempo para gestar al niño para ver si este matrimonio se sostiene, pero tarde o temprano vendrán a probar si eres digna de la elección que hice hoy». Lo que no le dijo fue que la prueba que su familia les presentaría no sería una que la mayoría de los hombres pudieran sobrevivir. 2 años pasaron como el agua que fluye sobre las piedras del río, cada día suavizando las asperezas de su improbable unión. Ayanna había dado a luz a un hijo sano, un niño con los firmes ojos grises de su padre y la fortaleza tranquila de su madre. Lo llamaron Thomas, aunque Ayanna le susurró otro nombre en su lengua materna cuando pensó que Silas no estaba escuchando. El rancho prosperó bajo su cuidado conjunto. Ayanna poseía un conocimiento de la tierra que asombraba a Silas. Entendía que hierbas crecerían en un suelo pobre, que plantas podían curar al ganado enfermo y cómo leer los patrones climáticos días antes de que llegaran las tormentas. A cambio, Silas le enseñó el aspecto comercial de la ganadería, cómo negociar con los compradores y la compleja red de relaciones que mantenía rentable una operación fronteriza. Su matrimonio se había convertido en algo que ninguno de los dos esperaba. Tal vez no amor, sino un profundo respeto y una asociación que parecía más sólida que muchas relaciones basadas solo en la pasión. Trabajaron codo con codo durante el día, compartieron conversaciones tranquilas por las noches, y gradualmente, construyeron una vida que parecía sostenible y pacífica. Pero Ayanna nunca olvidó a su hermano en la cresta, nunca dejó de escudriñar el horizonte durante sus tareas diarias, nunca dejó de prepararse para el día inevitable en que su pasado la llamaría. Una fresca mañana de otoño, mientras colgaba la ropa detrás de la casa del rancho, se quedó congelada en pleno movimiento. Thomas estaba jugando en la tierra cerca de sus pies, construyendo pequeñas torres con piedras, completamente ajeno a la repentina tensión de su madre. Los ojos de Ayanna se fijaron en algo a lo lejos que Silas, que salía del granero con un arnés en las manos, aún no podía ver. «Silus», llamó en voz baja, pero algo en su tono le hizo soltar las correas de cuero inmediatamente. «¿Qué es?», preguntó, moviéndose para pararse a su lado. En la cresta más alejada, apenas visible contra el cielo otoñal, 3 jinetes estaban sentados inmóviles sobre sus caballos. Estaban demasiado lejos para distinguir rostros o detalles, pero su presencia parecía deliberada y siniestra. Mientras Silas observaba, uno de los jinetes levantó lo que parecía ser un rifle largo sobre su cabeza, sosteniéndolo allí durante varios segundos antes de volver a bajarlo. «¿Qué significa eso?», Silas preguntó. Ayanna se inclinó y tomó a Thomas en sus brazos, sosteniéndolo cerca de su pecho. El niño se rió y extendió la mano hacia su rostro, completamente inconsciente de que su mundo estaba a punto de cambiar para siempre. «Significa que la espera ha terminado»,
dijo. Eso fue una señal de guerra. Me dicen que vienen y que vienen dispuestos a pelear. Silas sintió que algo frío se instalaba en su estómago. 3 años de paz construyendo algo bueno juntos. Y ahora estaba a punto de ser puesto a prueba por fuerzas que no entendía ni podía controlar. ¿Cuánto tiempo? Él preguntó. Días, quizá una semana como máximo. Ayanna se giró para mirarlo y por primera vez desde el día de su boda, vio miedo en sus ojos. No es miedo al peligro físico sino algo más profundo. Silas, necesito contarte algo sobre mi familia que debería haber explicado antes. Algo sobre quiénes son y por qué esta prueba que estás a punto de enfrentar no se parece a nada que hayas enfrentado antes. Los jinetes en la cresta hicieron girar sus caballos y desaparecieron, pero su mensaje había sido transmitido claramente. Pronto, Silas Ward aprendería exactamente lo que significaba estar casado con la hija de un jefe guerrero, y si su acto de bondad hacía 2 años había salvado el honor de una mujer o firmado su propia sentencia de muerte. Lo que se avecinaba en su rancho no era simplemente una reunión familiar, sino un ajuste de cuentas que determinaría si el amor y el honor podrían salvar la brecha entre 2 mundos, o si algunas deudas solo podrían pagarse con sangre. Esa noche, mientras Thomas dormía plácidamente en su cuna, Ayanna se sentó frente a Silas en la mesa de la cocina y comenzó a hablar de cosas que había mantenido bajo llave durante 2 años. Sus manos rodeaban una taza de café que hacía tiempo que se había enfriado y sus ojos se centraron en algo mucho más allá de las paredes de su casa. El nombre de mi padre es jefe, de pie desnudo, comenzó, con voz firme, pero distante. Lidera no solo nuestra tribu inmediata, sino una confederación de 7 grupos aliados. Cuando habla, casi 1000 guerreros lo escuchan. Silas sintió que se le secaba la garganta. Había imaginado a su familia como una pequeña tribu, quizá de unas pocas docenas de personas como máximo. La magnitud de lo que ella describía lo cambió todo. Mis 3 hermanos se encuentran entre sus líderes de guerra de mayor confianza, continuó. El que viste en la cresta ese día se llama Flecha Veloz. Es el más joven, pero también el más peligroso. Él nunca ha perdido una batalla, nunca ha mostrado misericordia a un enemigo y nunca ha perdonado un desaire al honor de nuestra familia. Hizo una pausa, tomó un sorbo de café frío y puso cara de amargura. Afuera, el viento se levantó, sacudiendo las ventanas y haciendo parpadear las lámparas de aceite. Cuando los dejé, me prometieron en matrimonio con un guerrero de otra tribu. La alianza habría fortalecido las posiciones de ambos pueblos frente a los colonos invasores. Al elegir quedarme aquí, al casarme contigo, rompí esa promesa y le hice perder a mi padre un valioso acuerdo político. Silas extendió la mano por encima de la mesa y cubrió la de ella con la suya. ¿Por qué no me lo dijiste antes? Porque habrías intentado enviarme de regreso, dijo simplemente. Y porque esperaba que tal vez, solo tal vez, lo olvidaran. Que vieran que Thomas estaba sano y feliz, que vieran que me tratabas bien y que decidieran que mi exilio había saldado la deuda. Pero no lo harán. No, no lo harán. Ayanna se puso de pie y caminó hacia la ventana, mirando hacia la oscuridad como si esperara ver fogatas salpicando el paisaje. En 3 días vendrán. No solo Flecha Veloz y sus 2 hermanos, sino un grupo de guerra lo suficientemente grande como para demostrar la seriedad de esta prueba. Silas se unió a ella en la ventana, colocando sus manos sobre sus hombros. ¿Qué tipo de prueba? Te desafiarán a un combate singular. Si ganas, reconocerán el matrimonio y aceptarán a Thomas como su sangre. Si pierdes, ella se giró en sus brazos para enfrentarlo. Si pierdes, nos llevarán a Thomas y a mí con ellos, y serás enterrado en tu propia tierra. La forma casual en que lo dijo, como si discutir el clima de alguna manera lo hiciera más aterrador que si hubiera gritado las palabras. Y no hay otra salida, ninguna negociación, ningún pago que lo satisfaga. Ayanna negó con la cabeza. No se trata de dinero ni de tierras. Se trata de un asunto de honor, de demostrar que el hombre que me alejó de mi pueblo es digno de esa responsabilidad.
Necesitan ver que usted no es simplemente otro colono débil que tuvo suerte, sino alguien lo suficientemente fuerte como para proteger a su hija y a su nieto cuando llega el peligro real. Lo que no le dijo fue que el peligro real ya estaba mucho más cerca de lo que ambos imaginaban, y la prueba que su familia estaba por traer sería el menor de sus problemas. La tercera mañana llegó con un silencio fuera de temporada que hizo que los caballos se inquietaran en su prado. Incluso Thomas parecía percibir la tensión y se inquietó más de lo habitual mientras Ayanna preparaba el desayuno. Silas había pasado la noche anterior limpiando su rifle y revisando su munición. Aunque Ayanna había dejado claro que las armas de fuego no serían parte de la prueba que le esperaba. Justo después del amanecer, aparecieron. Esta vez no eran 3 jinetes, sino casi 30 guerreros a caballo, moviéndose en una formación precisa a través del fondo del valle hacia el rancho. Cabalgaron con la coordinación disciplinada de hombres que habían luchado juntos durante años. E incluso desde la distancia, su intención era inequívocamente seria. Silas salió al porche delantero, con el sombrero en las manos, tratando de proyectar una confianza tranquila que no sentía. A su lado, Ayanna abrazó a Thomas y le susurró suavemente en su lengua materna. Silas no podía saber si estaba consolando al niño o rezando. El grupo de guerra se detuvo a 50 metros de la casa, lo suficientemente cerca para conversar, pero lo suficientemente lejos para evitar parecer inmediatamente amenazantes. 3 hombres se adelantaron del grupo y Silas reconoció al jinete del medio como el que había observado desde la cresta 2 años antes. Flecha Veloz era más joven de lo que Silas esperaba, quizá de 25 años, pero tenía el porte de alguien acostumbrado a mandar. «Hermana», gritó Swift Arrow en un inglés con acento. Su voz se escuchó claramente a través de la distancia. «Te ves bien, hermano», respondió Ayanna, dando un paso adelante. «Nos honras con tu presencia». La formal cortesía del intercambio no engañó a ninguno de los presentes. Se trató de una negociación entre 2 fuerzas que medían la fuerza de cada una. Los ojos de Swift Arrow se movieron hacia Silas, estudiándolo con la intensidad de un depredador, evaluando su presa. «Así que este es el hombre que robó a la hija de nuestro padre». «Este es mi marido», corrigió Ayanna con firmeza. «El hombre que me dio refugio cuando más lo necesitaba y que ha cuidado bien de su sobrino por primera vez». La expresión de Swift Arrow se suavizó levemente cuando su mirada cayó sobre Thomas. El niño le devolvió la mirada con ojos abiertos y curiosos, sin mostrar ningún miedo ante los intimidantes extraños. «Tiene nuestra sangre», reconoció Swift Arrow. «Eso cuenta para algo». Pero antes de que la conversación pudiera continuar, el sonido de jinetes acercándose desde la dirección opuesta hizo que todos se giraran. Un grupo de unos 15 hombres cabalgaba a toda velocidad hacia el rancho, con los caballos cubiertos de sudor y sus armas claramente visibles. Estos no eran guerreros tribales, sino hombres blancos, y se movían con la urgencia desesperada de la gente que huye de algo o se dirige hacia algo que desea mucho. El líder de este segundo grupo, un hombre con el rostro lleno de cicatrices y ojos fríos, frenaba en su caballo justo afuera del perímetro que los guerreros Flechas Veloces habían establecido. Cuando hablaba, su voz transmitía la confianza arrogante de alguien acostumbrado a conseguir lo que quiere mediante la violencia. «Bueno, bueno», gritó el hombre de la cicatriz, su mirada moviéndose entre los guerreros reunidos y la casa del rancho. «Parece que interrumpimos algún tipo de reunión india. Espero que no les importe que nos unamos a la fiesta». Silas sintió que se le helaba la sangre al reconocer al recién llegado, Malachi Brooks, líder de la banda de forajidos más despiadada del territorio. Hombres que habían sido expulsados de 3 estados diferentes y eran buscados por delitos que iban desde robo a banco hasta asesinato a sangre fría. «Esto es tierra privada», gritó Silas, moviendo instintivamente la mano hacia el cinturón de su pistola. Brooks rió, un sonido carente de humor. «Tierra privada», dijo. «Bueno», dijo Silas Ward, «lo curioso de la tierra privada es que deja de serlo cuando no se puede defender adecuadamente».
La situación acababa de transformarse de una prueba de honor familiar en algo mucho más mortal. Y Silas se dio cuenta de que todo lo que le había preocupado durante los últimos 3 días había sido la preparación para la pelea equivocada. La tensión se extendió como un aro de arco, a punto de estallar mientras los dos grupos se enfrentaban en el rancho de Silas. Malachi Brooks y sus 15 forajidos creían claramente que se habían topado con una presa fácil, pero aún no habían comprendido la magnitud de lo que se enfrentaban. Flecha Veloz habló en voz baja a sus guerreros en su lengua materna, y todo el grupo de guerra cambió de formación con precisión práctica. Lo que había sido una disposición ceremonial se convirtió en una posición táctica con los guerreros extendiéndose para crear múltiples líneas de ataque. Silas, dijo Ayanna con urgencia, presionando a Thomas para que sus brazos. Llévenlo a la casa ahora. Pero antes de que Silas pudiera moverse, Brooks hizo su jugada. No sé qué clase de acuerdo tienen aquí, pero reclamamos este rancho bajo el derecho de una potencia de fuego superior. Todos los que quieran respirar mejor, comiencen a moverse hacia esos caballos. Fue Flecha Veloz quien respondió, su voz con la serena autoridad de un hombre acostumbrado a mandar. Has cometido un error, hombre blanco. Cabalga sobre tierra protegida por tratado y amenazas a personas bajo la protección de nuestra familia. Brooks rió, pero el sonido era menos seguro que antes. ¿Tratado con quién? Con el jefe Oso Erguido y 7 tribus aliadas. El hombre al que amenazas es el esposo de mi hermana. El niño que sostiene es de nuestra sangre. Atácalo y te enfrentarás no solo a nuestro grupo de guerra, sino a todo guerrero que responda al llamado de nuestro Padre. Como convocado por sus palabras, el sonido de caballos acercándose se elevó desde múltiples direcciones. Sobre la cresta hacia el este llegaron otros 60 guerreros. Desde el norte, 40 más. Desde el sur, 100 jinetes se movían en perfecta formación a través de la pradera. En menos de 10 minutos, lo que había sido un enfrentamiento entre 15 forajidos y 30 guerreros tribales se convirtió en un círculo de muerte que rodeó a Brooks y sus hombres. Ayanna dio un paso al frente, y al hablar, su voz transmitió una autoridad que hizo que todos los presentes se pusieran firmes. Soy hija de Oso Erguido, hermana de Flecha Veloz y esposa de este hombre. Esta es mi gente y este es mi hogar. Te irás ahora o morirás aquí. La transformación fue completa. La mujer silenciosa que había estado sentada en las escaleras de la iglesia 2 años atrás, abrumada por la vergüenza y el embarazo, se había convertido en algo magnífico y terrible. Se movía entre los guerreros reunidos, dando órdenes en un lenguaje nativo a toda velocidad, colocándolos para obtener la máxima ventaja táctica. El rostro de Brooks palideció al comprender la magnitud de su error de cálculo. 200 guerreros, armados y listos, habían rodeado a su pequeña banda en una trampa perfecta. Esto no ha terminado, gruñó, pero su bravuconería ahora era hueca. Sí, lo ha hecho, dijo Silas en voz baja, dando un paso al frente con Thomas aún en brazos. Viniste aquí buscando víctimas fáciles. En cambio, encontraste una familia. Los forajidos se retiraron bajo la atenta mirada de 200 guerreros, mientras sus caballos levantaban polvo mientras huían hacia la frontera territorial. No volverían. Cuando el polvo se asentó y el peligro inmediato pasó, Flecha Veloz se acercó a Silas. Has demostrado ser digno, cuñado, no con armas, sino con lealtad y coraje. Nuestro padre estará contento de saber que su hija eligió sabiamente. Meses después, mientras Silas trabajaba en su rancho ampliado junto a Ayanna y veía a Thomas dar sus primeros pasos, a menudo pensaba en esa mañana. Un solo acto de bondad se había convertido en algo que nunca podría haber imaginado. Un vínculo entre dos mundos que creó algo más fuerte de lo que cualquiera de ellos hubiera podido lograr solo. La deuda había sido pagada, pero no de la forma que nadie esperaba. En lugar de poner a prueba la valía de Silas, el destino había permitido que Ayanna demostrara la suya. Demostrando que a veces la salvación no viene de la persona que salvas, sino de la fuerza que le ayudas a redescubrir en sí misma. Si disfrutaste esta historia,
Haz clic en el video en tu pantalla ahora para ver otro cuento del oeste inolvidable donde el destino y el coraje chocan de maneras que nunca esperaste. No olvides suscribirte y considerar un super chat para ayudarnos a seguir brindándote más historias como estas. Su apoyo significa todo para nosotros.